tardes. Bueno, vamos a invitarla a André. Hoy estamos en el capítulo 8 y vamos a hablar de la cuarta y la quinta. Vamos a ver ahí si se conecta André. Ahí salió mi tía, hola. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de estas dos últimas leyes. No puedo girar la... La cámara. ¿Puedes creer? A ver, No salí si querés. Salgo y vuelvo a Y entrar. dale, porque yo no te veo. Bueno, vamos a estar hablando de la cuarta y la quinta ley, que son las últimas dos de las 5 leyes. Hoy, en el día de hoy, vamos a hablar un poco del papel que tienen las bacterias y los virus en, bueno, en este postulado que hace Hammer, que es súper interesante, ¿no? Y disruptivo al mismo tiempo. Vamos a ver si Andrés se puede conectar. Esto tiene el Instagram que no es siempre igual. André, andas por ahí porque no me apareces. Bueno, un poco también comentar que ahí está. A ver si ahora sí. Creo que sí. Ahora A ver, Andrés, ahora. No. No lo puedo. No lo puedo girar. No sé qué pasa. no puedes girar la Ahí cámara, pero está. Ahí está. Ahí yo está. no te veo igual, pero bueno, ¿En nada, serio? vamos así, sí. Pero Bueno, no sé, no raro porque importa, te no pasa escuchaba, nada. pero no sé si es mi internet. Puede ser. ¿Querés que vuelva a salir? Como quieras, volvés si querés a salir y Dale. enganchamos de nuevo. Bueno, disculpas por las... Ah, vos nos veías. Sí, no sé, yo por ejemplo a ella no la veía, pero bueno, esto es algo que pasa bastante en Instagram. Evidentemente no lo tienen como muy resuelto todavía. A ver, vamos a intentar de nuevo. ¿Vos, André, ahí? Ahora sí, me parece. Ahora Ahí sí. está. Ahora sí. Bueno, Buenísimo. lo logramos. Genial. Bueno, estaba diciendo que hoy vamos a hablar un poco de la cuarta y la quinta ley, que son las dos últimas de las 5 leyes que Hammer, bueno, nos deja como legado. Y un poquito hacer un resumen también de lo que hablamos la vez pasada, que hablamos de la importancia de ser diestro y ser zurdo, ¿no? Que es un tema que es también muy interesante para poder investigar sobre nuestros propios conflictos. Y decíamos que para los diestros, todo lo que tiene que ver con el lado derecho le incumbe como a lo que son conflictos que tienen una relación con los pares, con la pareja, con el padre, con los compañeros de trabajo, pueden ser amigos, enemigos. Y del lado izquierdo, para los diestros, siempre es el lado materno-filial, ¿no? Madre-hijo, esa relación, ida y vuelta, ¿no? Madre-hijo, hijo-madre. O personas que tengamos a nuestro cuidado, o pueden ser mascotas. Y para los zurdos es al revés, ¿no? El lado izquierdo va a ser el lado de los pares, de pareja, compañeros de trabajo, y el lado derecho, el lado materno-filial. Y decíamos un poco esto, ¿para qué nos sirve conocer eso? Es que realmente la diferencia entre un zurdo y un diestro, que no sé, por ejemplo, tengo una tendinitis
o la mama derecha o la mama izquierda se vean afectadas, digamos, por algún programa, ahí podemos ir buscando información de con quién ha estado relacionado el conflicto. A veces no es con alguien, a veces es con nosotros mismos, o son situaciones ambientales que lo terminan disparando, pero no es, digamos, es interesante, es importante saberlo, ¿no? Pero bueno, pasando al día de hoy, que es cuarta y quinta ley, Hammer en la cuarta ley nos habla también de la importancia de los que llamamos virus, bacterias, hongos, eh, y cómo es también esta relación en la ontogenia y en la filogenia, ¿no? En las distintas capas biológicas que habíamos hablado en el otro capítulo anterior, y qué papel juegan, ¿no? En el desarrollo, y que tienen también un lugar súper importante en nuestra vida. Y antes de eso, quería hacer como un poco una reseña histórica o una reseña de lo que estamos hablando cuando hablamos de bacterias y virus y microorganismos, hongos, porque, bueno, hay varios referentes que a mí también me interesaría nombrar, que uno de ellos es Máximo Sandín, que es un biólogo español que quien quiera puede ir a buscar información sobre él, que es muy interesante, y, y saber un poco que cuando la vida se desarrolla sobre la Tierra, las primeras expresiones de vida sobre la Tierra son las bacterias, ¿no? Y gracias como a eso se empiezan como a desarrollar las distintas etapas y eras geológicas que siempre están como implicadas las bacterias, los virus, los microorganismos, siempre han estado implicados y son los que han permitido como ir pasando también la información para que se vayan desarrollando las diferentes formas de vida tan diversas que tenemos sobre el planeta, ¿no? Pero la realidad es que hoy en día todavía desde una etapa subsiste como esto de que los microbios son cosas malas, ¿no? Y también contar esto de que lo que se llama nuestro microbioma, que nosotros estamos constituidos por más microbios que por células humanas. Se dice que hay por cada célula como 1,000,000 y pico de bacterias, y así mismo también de lo que se llama virus, que también es algo que se pone como entre comillas, pero que ahora lo vamos a desarrollar un poco, pero que nuestra constitución básicamente es de microorganismos que son simbiontes, que trabajan todo el tiempo en conjunto y que realmente lo que hacen es ayudar a nuestro cuerpo a que se comunique y se repare. Entonces esta noción de patógeno, que es como el microorganismo que nos enferma, no existió desde siempre. Es como algo que surge a mitades o sea, en 1850, con el nacimiento del microscopio, digamos, con el descubrimiento de que se podía como ampliar la imagen, ¿no? Y ahí es cuando realmente empiezan a ver en tejidos y en sangre que había microorganismos. Y que, o sea, era algo que no se había podido ver porque no había la tecnología disponible. Entonces, en esa época, una fracción grande de médicos decía, bueno, realmente esto no lo teníamos en cuenta porque no se veía, pero no pasa nada, digamos, no le echaron la culpa de nada. Pero hubo otra fracción de médicos que empezaron a decir que sí, que probablemente esos eran los causantes de las llamadas enfermedades, ¿no? Y después, cuando
más en el siglo XIX, ya a fines del 1800, surge la revolución industrial, como acompañado de esos procesos y se empieza a desarrollar como la industria farmacéutica y demás, eh, empiezan como a salir medicinas para cada tipo de microorganismo que se iba encontrando, ¿no? Pero incluso hasta ese entonces había muchos médicos que tenían la postura de no estar a favor ni de las vacunas, ni de ciertos medicamentos y demás, ¿no? Es como que hay un crecimiento como exponencial en ese momento de la medicación y demás, en conjunto con la revolución industrial, y bueno, y lo que eso va conllevando, ¿no? Y después, ya esto se va instalando, ¿no? En nuestra sociedad de que son patógenos. Pero más adelante, como en el siglo XX, van haciendo microscopios como más fuertes y la microscopía electrónica, y ahí ingresa como también el concepto de los virus, eh, que bueno, también es una cuestión controversial porque su existencia es algo que es como un poco teórico, porque los virus son material inerte, no están vivos, ¿no? Son partículas de proteínas que adentro tienen ADN o ARN y que em, se los toma como que ¿no? Se meten dentro de la célula, replican esa información, entonces enferman a todo el cuerpo, ¿no? Y desde la mirada de Hammer vamos a ver que esto tiene como otro sentido, así le digamos virus o no, el nombre que le pongamos, sí las células muchas veces, en lo que se llaman, por ejemplo, exosomas, sacan de sí mismas como material con ADN o con ARN, y la función que cumplirían estas vesículas sería también como generar información entre las células circundantes para, por ejemplo, reparar un tejido del ectodermo. Entonces, nuestra propuesta, y bueno, y la propuesta obviamente de Hammer es empezar a ver que cada uno de estos elementos tiene un sentido que está también relacionado con nuestras distintas capas embrionarias, y que no hay nada, no hay nada de lo cual alarmarse. Pero bueno, eso como un poco para darnos cuenta desde dónde también tomamos esta información, ¿no? Que es, bueno, hay una historia donde se cree que son los, los causantes de los males, ¿no? Porque uno va a decir, pero el contagio y demás, que son teorías que están vigentes, pero desde la medicina germánica tenemos otra propuesta. Así que bueno, Andrés, si querés contarnos un poco ahí de qué... Bueno, Hammer lo que descubre cuando descubre esto, ¿no? De los programas, de que se dan estas activaciones, como ya veníamos hablando con Tati, recordemos que la activación de un programa biológico se da a través de un DHS. En el momento en que se produce esa activación, él descubre que también hay una proliferación de microorganismos, ¿sí? Entonces, esto se da luego de la conflictólisis. Entonces, en la fase activa, nosotros vamos a entrar por ahí a recordar un poco. Recuerden que tenemos un cerebro viejo o un paleoencéfalo, donde tenemos el endodermo y el mesodermo antiguo, que como bien decía Tati, en esta parte que es tan antigua, en digamos, esa proliferación que se va a dar en fase activa, porque en la parte de estos... ¿Se escucha bien? Porque a mí Sí, medio que se me corta la edad. Bueno, vuelvo. Tenemos el paleoencéfalo, que en el paleoencéfalo se va a dar en la fase activa la proliferación de bacterias antiguas, ¿sí? de micobacterias y de hongos. Entonces se da una proliferación
junto con la proliferación celular que se da, como ya habíamos visto antes, sobre un tejido, ¿sí? Eso sucede en fase activa. En la PCL, que era la postconflictólisis A, lo que va a suceder es que va a empezar a haber una degradación. Y en la PCLB va a seguir esa degradación y también lo que va a pasar es que lo más probable es que en ciertos tejidos tengamos un edema, ¿sí? O pus. Esto que sucede, que Hammer se da cuenta en realidad con estos microorganismos, él se da cuenta que en realidad ellos son colaboradores para la degradación de estas estructuras que se van formando, ¿no? Ya sea puede ser un tumor, sí, un tumor. Entonces, para nosotros poder ver esto es maravilloso, porque entonces le podríamos sacar esta connotación que tenemos de que son malos, ¿no? Después tenemos la parte de el cerebro nuevo, donde tenemos el mesodermo nuevo y el ectodermo, que en el mesodermo tenemos bacterias y en el ectodermo tenemos virus, ¿sí? En fase activa no se suele ver, en lo que sería en la parte del paleoencéfalo, no tenemos síntomas, ¿sí? Los síntomas aparecen después. Y en la parte del mesodermo nuevo, sí, y del ectodermo, no se conoce en fase activa que haya una proliferación, sí, en lo que sería la PCL. Hay una proliferación de las partículas virales y ahí sí son sintomáticas, sobre todo cuando hay un proceso de incubación, ¿sí? Y una vez que llegamos a la PCLB, se produce la reducción. La diferencia está en que nosotros teníamos en la parte del cerebro antiguo, en lo que sería endodermo y mesodermo antiguo, nosotros teníamos primero un crecimiento que había que degradarlo en la PCL. Y a diferencia de el cerebro nuevo, que tenemos una reducción o una necrosis o una úlcera en la fase activa y tenemos que rellenar en la PCL. Eso es lo que se da. Entonces, para no, o sea, para mí por ahí haberme dado cuenta, no sé qué te pasó a vos, Tati, con esto, pero haberme dado cuenta o haber visto que es parte de un proceso natural y es parte de nuestro cuerpo, ¿no? También como enterarme que tengo el 90% de microorganismos en el cuerpo y el 10% solamente de células humanas, para mí fue como un shock. Y creo que eso es lo que cuesta por ahí un poco entender. Creo también que los médicos se están dando cuenta de que tenemos muchos microorganismos, ya lo saben de hecho, pero se le presta mucha atención a la microbiota, más que nada intestinal. Entonces se está haciendo mucho hincapié en qué se puede hacer como para mantener esa microbiota bien, que ya saben, por, qué sé yo, por ejemplo, un proceso de disbiosis, sabemos que es una descompensación, por decir de alguna forma, de la microbiota intestinal. Entonces, eso ya se sabe que es así, entonces tratan de fortalecer esa microbiota y demás, que no sucede con el resto del cuerpo. Y nosotras desde lo que venimos estudiando y de lo que más o menos venimos, no sé, no me gusta la palabra por ahí, no sé si entendiendo, pero lo que fuimos y vivenciando también. Vivenciando y demás, nos fuimos dando cuenta que también pasa en diferentes órganos, ¿no? Este mismo proceso, no es solamente, ¿me ves? Sí, te veo como ¿Sí? un cuadrito, pero te veo. Ah, bueno, sí, pues yo Sí, te veo pixelada. creo que como lo interesante también en esto, así como para simplificar por ahí, que si alguien escucha que no conoce mucho del tema, es que, por ejemplo, cuando aparece una infección, por lo general estamos como en una fase de reparación. Digamos, las bacterias cumplen como la función de cirujanos, que así lo Sí, decía Hammer, como cirujanos súper especializados, para que en esos crecimientos que tenemos celulares que fueron
producto de una respuesta a una necesidad, porque se necesitaba como más de algo para solucionar ese conflicto biológico. Bueno, una vez que eso ya no sirve más, ya no lo necesitamos, las bacterias van a ser las encargadas de comerse todo eso, claro, y removerlo. Y eso sucede, además sucede a la par de porque esta simbiosis también sucede con nuestro sistema inmunitario, ¿no? Que también, ¿no? Esto que hoy hablábamos un poco, que sacar un poco la cuestión bélica, ¿no? De que no es tanto ni un sistema de defensa, ni los microorganismos son patógenos que nos hacen daño, sino que son todos sistemas como de comunicación en el propio cuerpo y de reparación que están controlados por el cerebro, que eso también a mí es algo que, de una de las cosas que estudiando Hammer más me sorprendió, que hay como un control perfecto que hace también el cerebro sobre la replicación de la cantidad de esas bacterias y virus y microorganismos que va a necesitar para degradar después o rellenar las úlceras, ¿no? Entonces, es como en fase activa, como decías vos. Bueno, se necesita esto para este tipo de tejido, que es un tejido que pertenece a tal capa embrionaria, entonces necesitamos esto. Bueno, una vez que sucede, el mismo cerebro activa también las funciones, ¿no? Es como increíble la comunicación que hay. Entonces, claro, el proceso infeccioso es incómodo. A cualquier persona, no sé, tener las amígdalas inflamadas le molestan, tener fiebre le molesta, pero si empezamos a entenderlo como un proceso perfecto de la naturaleza, esto empieza como a hacer también, a darle espacio a que el proceso suceda y se complete, ¿no? Claro. Y en esto también que vos decías recién, que en la fase activa hay una proliferación, pero es asintomática, y recién esto se activa, en el paleoencéfalo se activa cuando ya hay una conflictolisis. Entonces ahí empezamos a tener esos síntomas. Sí. Claro. Y la realidad también es como otras veces creo que también algo hemos nombrado de esto, es que cuando no tenemos presentes estas bacterias y estos virus, ya sea por las vacunaciones que tenemos todos o en su mayoría de calendario y demás, y que por ejemplo la Tuberculosis. tuberculosis no es algo que no muchos estamos vacunados y no lo tenemos disponible, que es uno de los de los microorganismos que son nada, que son los que comen, digamos, los tumores. Bueno, el cuerpo también tiene otras estrategias aún así, que es encapsular. Entonces, bueno, ya ese tejido se encapsula y queda como fuera de juego en un punto, ¿no? Pero no hace daño, no sigue creciendo, no molesta. Entonces, también aún habiendo intervenido, ¿no? Seguimos teniendo como la posibilidad de sobrevivir, ¿no? Claro. Así hemos. Y a veces hay casos, como hablábamos también hoy, que por ejemplo pueden ser los tumores en la tiroides, que son tumores que sirven, en un momento sirven para secretar más hormona porque es necesario. Si no tenemos como las bacterias, ese tumor sigue secretando hormonas, entonces bueno, a veces sí es necesario operar o medicar, porque es más difícil que se vuelva a la normalidad. Pero bueno, esta cuarta ley es poder entender que cada capa embrionaria va a tener su función específica en conjunto con estos microorganismos. Los virus, por eso, existan o no existan de diferentes, digamos, por diferentes concepciones que se puedan tener hoy en la biología, sí, de alguna forma existe material que
por lo general es en forma de eso, de vesículas, que son proteínas, y material de ADN que sirve de comunicación, porque eso también ya, o sea, los exosomas están también estudiados y, y son los que reconstituyen los tejidos del ectodermo. O sea, si no tenemos, sin bacterias y microorganismos en nuestro cuerpo no podríamos estar vivos, básicamente. Sí. Se me corta un Por eso, montón. No sé cómo me ¿sí? ves vos a mí. No, bien. Ah, bueno. No sé si por ahí, acá, no me doy cuenta, pero eh, por eso cada intervención que hacemos sobre nuestro cuerpo, sobre todo con medicación y demás, muchas veces cortamos esa Claro. comunicación, estamos cortando la comunicación. Y también se cortan esos procesos que son importantes para el cuerpo, porque esos procesos tienen que ver con el aprendizaje también. Entonces, al tomar por ahí, a ver, no digo, hay gente que los toma y nos han educado de esa forma, pero cuanto más antibióticos, más microorganismos matamos. Y muchas veces sucede que te dan, por ahí el médico te da un antibiótico de amplio espectro y termina matando cosas que quizás tampoco Sí, la estaba realidad es bueno que que no existe como antibióticos específicos. claro, Entonces, nada, por eso, por lo general, después de una toma de antibióticos hay procesos de cándidas o claro. sobrecrecimientos porque se toca ese equilibrio perfecto que ya estaba dado, ¿no? Pero es como la medicina germánica también nos da esto de poder empezar a tener una visión en la cual eh, hay una interconexión no solo en nosotros mismos, sino como a nivel planeta, ¿no? Es Claro. esta interconexión, porque si podemos ser como observadores también de nuestro planeta, cómo funciona y cómo cada especie tiene un rol perfecto, ya sean plantas o animales u hongos del reino que provengan, Tal o, cual. o las estaciones, todo tiene una conexión como completamente perfecta y sincrónica. Entonces, ¿por qué nosotros como humanos no tendríamos también como esa posibilidad en nuestra escala humana, ¿no? Sí. Sí, yo creo que tiene que ver un poco también ahí con el control, es como que hay cosas que se nos van de control y también tiene que ver un poco porque quizás no sé si te pasa algo que no sea tan, no sé, tenés un cortecito en la piel, por ejemplo, por ahí no es incapacitante, pero a veces por ahí tenés una gripe o tenés algo y tenés que seguir trabajando, y bueno, lo más probable es que vayas al médico y te dé algo porque vos tenés que seguir funcionando. Sí, sí. La gente no toma conciencia de que el cuerpo en ese caso está pidiendo parar un poco. Entonces es un Sí. poco de lo que hablábamos también la otra vez, ¿no? Como no tomarse ese tiempo de recuperación, entonces me tomo la pastillita y salgo, y listo. Pero Sí, sí, después el cuerpo pasa factura. no, y también es como la cultura de la higiene, ¿no? Por ejemplo, que algo que siempre se decía que se puede escuchar todavía, que es, ay, mira, ellos andan revolviendo en la basura y no se enferman, y Claro, yo que tengo el nene limpio, y no sé, y que paso la bandina todos los días, se me enferma. Y claro, ¿no? O sea, es observar no tiene, o sea, nada más. sí, no, es que además cuanto menos, o sea, cuanto más posibilidades de entrenamiento le sacas al sistema inmune, bueno, sí, es, tu cuerpo queda como con menos estrategias Sí, también, sí, ¿no? Tenemos como que conocernos, porque también hay como un entrenamiento de los primeros años del sistema inmune para ir conociendo lo claro. rodea, ¿no? Hay una parte que la traemos y otra parte que se va adquiriendo. Pero bueno, no como un sistema de defensas, ¿no? Sino como un sistema que comunica a nuestro cuerpo, porque al fin y al cabo es poder entender que todos estos procesos que suceden tienen este propósito, ¿no? Que bueno, ahora
podríamos entrar a la quinta ley, que es lo que Hammer, como lo último que descubre y que resume todo su trabajo, ¿no? Que es realmente darnos cuenta que todo, porque no queda fuera ninguna enfermedad, no es que cualquier programa biológico, llámese en términos de enfermedades, entre comillas, como quiera, todos esos aplican en las leyes biológicas, no es que queda algo afuera, porque, bueno, de nuevo recalcar un poco que son el carácter de ley que tienen, no depende de lo que hagamos nosotros ni de cómo lo nombremos, ¿no? Porque son leyes que son de la naturaleza. Entonces, nosotros podemos sí intervenir la homeostasis o los procesos, pero igual la naturaleza pulsa para eso porque es una codificación. Entonces, tal cual. Va a ir por ahí, ¿no? Y la quinta ley, yo acá hice como un pequeño resumen de lo que habla Hammer en el tratado, que lo voy a leer. Que dice: la quinta ley es la quinta esencia de las otras cuatro leyes, es el alma de la nueva medicina germánica, nos muestra la unión con el cosmos que nos rodea, en el que estamos inmersos. Mientras que hasta ahora habíamos considerado a la naturaleza como loca e imperfecta, sosteniendo que se producían errores y averías, se nos han abierto los ojos. No solo la naturaleza está ordenada, sino que también cualquier proceso individual tiene sentido respecto del todo, y que los procesos llamados enfermedades no son disfunciones, faltas de sentido. Bueno, a mí me parece como maravilloso que en realidad es como la carta de presentación en un punto, ¿no? De las 5 leyes. Sí. Sí, es la ley del sentido biológico, es la que le da sentido a todo. Sí. Sí, sí. Por eso y lo que sí. Lo que hace es que podamos ver este programa especial que se abre como un programa en realidad sensato, ¿no? Sensato y natural. Claro. Sí, sí, que tiene sentido, o sea, esto de la gran diferencia, ¿no? Con la medicina clásica, que de repente, bueno, como contaba hoy, ¿no? Aparece el microscopio y entonces se une esto con esto que seguramente causa tal cosa, incluso, bueno, para ahí, para los que conocen los postulados de Koch, que realmente no se cumplen nunca, para decir que una bacteria o un virus o algo es contagioso. Bueno, nada, son cuestiones que en la biología no estarían funcionando de esa forma, ¿no? Y entonces, los programas biológicos, las enfermedades son realmente recursos y son como nuestra forma de actualizar nuestra biología, ¿no? Es una forma de aprendizaje, porque es una no hay información error que no tenía y ahora la tengo, claro. Claro, sí, no hay error en todo eso. Entonces empezar ¿Para qué se trata? tomar Dale. Sí, no, a tomar en cuenta que hay cooperación realmente. No. Sí. El tema está en hacerse cargo, porque también a lo que te lleva a conocer un poco las 5 leyes y poder ver este proceso por el que estamos pasando, cuando vos encontrás el sentido que tiene, bueno, es hacerse cargo de qué está pasando con ese, qué es lo que me está llevando a mí a tener ese conflicto, ¿no? Y el proceso que estoy viviendo. A veces es difícil hacerse cargo de eso, de ese conflicto. Sí, y entonces echamos la culpa que todo es un error, todo está mal, no soy yo, es la naturaleza. Claro, pero aprender medicina germánica no es para no tener conflictos, porque los conflictos van a suceder igual, ¿no? Son inevitables porque la vida está hecha de conflictos, y no quiero decir como de problemáticas, sino como de una constante adaptación, ¿no? No es que vivimos en algo estático que está siempre igual. Siempre hay cambios. Entonces,
el conflicto también además de esa posibilidad de crecimiento, pero es inevitable, ¿no? No es que por conocer medicina germánica no vas a activar nunca más un programa. Lo que podemos hacer es como, bueno, de hecho nos pasa, ¿no? No es que no pasamos por ningún proceso. O a mí me dejó de doler la cabeza o a vos te dejó de doler la espalda. Sí. Seguimos pasando por procesos. Seremos duras para aprender. Sí. No, pero ser. Más allá de eso, más allá de esta cuestión es como que, bueno, es aprender también a acompañar eso y básicamente es quitarle el drama y el tremendismo y el miedo de decir, ay, me duele acá, tendré un tumor que me cualquier va a matar cosa. Y me quedan... Entonces, ante esas situaciones, bueno, sí se reduce como, en un punto se reduce lo que llamamos masa conflictual, entonces hay un proceso más corto. Yo en mí misma he probado muchas veces cuando, no es algo que sea tan frecuente, pero cuando he tenido fiebre y que suba, dejarla que haga el pico y que baje sola. Y por ahí el proceso dura 48 horas y ya está. Entonces, bueno, a mí me pasó que creo que yo lo conté ya con mi hijo, el más chico, que él cuando era pequeño había tenido un pico de fiebre muy alta. Me acuerdo que lo llevé bueno, me habían dado lo que le dan a todo el mundo para que le den a los nenes, y él yo no se lo podía dar, lo vomitaba y no. Entonces, en ese momento, sin conocer a Hammer en ese momento ni nada, fue más sentido común que otra cosa por ahí, y fue bueno, lo dejo y a ver qué pasa. Y con todo este miedo que te generaban de que si le sube la fiebre y la convulsión, que bueno, que ya sabemos que tampoco es real, ¿no? Pero toda esta cuestión, y bueno, yo aprendí con él, y cuando tiene fiebre no le doy, y tiene 12, esto me pasó a los 3 años, pero no le podía dar porque lo vomitaba y era una tortura, pobrecito, dárselo. Y hoy pasa que hasta mismo él, que a diferencia por ahí de los otros 2 más grandes que tengo, que sí los crié con el médico y esto y un montón de cuestiones, con el más chiquito lo que me pasó fue como mirarlo más a él y ver qué pasaba. Y empecé a perderle miedo, pero me lo enseñó él a eso, y hoy lo ves que si tiene fiebre se queda acostado, espera que se le pase y listo, y sigue, y sabe que no hay nada malo ahí. Claro. Es maravilloso. Sí, estas son cuestiones simples, por supuesto, ¿no? Y también, como decimos siempre, muchas veces es necesaria una regulación porque depende cómo esté ese cuerpo, ¿no? Porque muchas veces de tanto que tomamos, ¿no? Para, bueno, el de la presión, el del colesterol, el de no sé qué, para el estómago. Bueno, nuestros sistemas están tan intervenidos que realmente no les es fácil entrar en un equilibrio. Entonces, porque podemos decir así, ay, bueno, pero una sepsis, entonces, ¿no? Una infección generalizada, y bueno, sí, seguramente va a tener que ser intervenida, pero estoy segura que un organismo que está como sano, con sus procesos normales, no va a terminar en una sepsis. Entonces, también como tener en cuenta que obviamente uno tiene que empezar con las pequeñas cosas para, como decimos siempre, ¿no? Empezar a mirarnos desde lo chiquito, para después sí, por ahí ante algún diagnóstico más intenso, poder decir, bueno, a ver qué pasa. Pero básicamente, bueno, esto volviendo a la quinta ley, ¿no? Es este regalo de Hammer de poder entender que la enfermedad es otra cosa, que la enfermedad no es algo malo, sino que es un proceso. Y acá también un poco aclarar, no es que la enfermedad me viene a dar como un crecimiento espiritual, que tal vez sí, también, ¿no? No digo que no. Pero no es como
como quitarle, sí, duele o es duro, pero porque así funciona el cuerpo. Es como Claro, si, como hablábamos hoy, no sé, el árbol no le molesta que se le caigan las hojas, claro, que al árbol se le caigan las hojas es algo natural, tal cual. no sé, es como parte. Entonces, es Sí. bueno empezar a entender que el propósito eh, es como, es al revés, ¿no? Como Ujú, si dijéramos, bueno, le damos la vuelta a la historia. Es sí. Por ahí con supervivencia. este ejemplo que vos dabas recién del árbol, ¿no? Es para los que por ahí tienen huerta o conocen un poco más de lo que tiene que ver con los árboles y las plantas. A los árboles se le caen las hojas, que era lo que hablábamos hoy, se le caen las hojas para, en invierno, a los que son caducifolios, se les cae en invierno para tener primeramente protegido y dar calor a las raíces y no contener el agua y todo lo que necesita para pasar todo el proceso del invierno, y después esas hojas son degradadas por todos los microorganismos que tiene la tierra para darle todos los nutrientes necesarios a ese árbol para que ese árbol en primavera largue flores, en el caso de que tenga flores, o vuelva a tener sus hojas y en invierno esté frondoso y hermoso. Es el proceso natural, se le tienen que caer las hojas y él mismo es el que se da sus nutrientes. ¿Qué hacemos los humanos? Juntamos todas las hojas y dejamos ese árbol desprotegido. Y después estamos pensando que por qué ese árbol se murió, se secó, o por qué le tengo que poner tal abono o tal cosa, y porque interrumpiste el proceso natural. Si el Claro. árbol sabe lo que tiene que hacer, ¿por qué vamos a interrumpir eso? Bueno, lo mismo sucede con Sí. el cuerpo, lo mismo. Sí, sí, es increíble creer que ponerle sus propias hojas son un desecho que la naturaleza no Claro, iba a saber qué hacer con eso, claro, ¿no? Entonces, como la naturaleza es muy tonta, nosotros los humanos tenemos que ir a sacarle las hojas. claro, sí, tal cual. Sí, por eso hoy también hablábamos un poco que salió un documental en Netflix que ahora no se había notado por algún lado cómo se llamaba. Eh, Nuestro mundo lleno de vida. Sobre todo en el capítulo 1 se pueden ver como cuestiones así maravillosas de esta conexión, ¿no? Que, Ujú, por ejemplo, los elefantes cuando van rompiendo y abriéndose camino, permiten que entre la luz en el bosque o y que todo eso forma parte de un montón de otros procesos que son necesarios para darse y que hay cada animalito, cada tal microorganismo, cada cual. hongo tiene como una función perfecta que después se replica a escalas mucho más grandes. Y nuestro Ujú, cuerpo es igual, o sea, pensarnos diferentes a cómo funciona es como una sí, locura nuestra, sí. simplemente, ¿no? A mí me Porque no, pasó, ay, a mí me pasó que haciendo huerta, bueno, acá donde estoy ahora no puedo hacer mucho, ahora estoy haciendo un experimento en un terreno, porque hay mucho viento, pero donde vivía antes yo tenía una huerta y bueno, y seguía muchas personas y vos vas viendo que a medida que le van saliendo cosas a las plantas, que qué cosa le podés meter para que no tenga cierta... Y la verdad es que nosotros siempre nos manejamos súper naturales en ese sentido. Y una vez dije, bueno, a ver qué pasa, ¿viste? Y no sé, se me había llenado ponerle un repollo lleno estaba de pulgones, ¿viste? De pulgones y unos bichitos. Bueno, lo dejé y no se me contagió el de al lado, era ese repollo. Entonces ahí yo entendí que en realidad ese repollo se lo estaban comiendo esos bichitos. ay, se me cortó. ¿Me ¿Dónde se ves? me cortó a mí? Ahí está, sí. Ahí está. Entonces, no sé hasta dónde se escuchó. Creo que hasta los Sí, bichitos, ¿no? sí, los repollos, sí. Bueno, y no se me contagió otro repollo. Los bichitos estaban en ese repollo. Entonces yo entendí que en realidad a ese repollo le estaba faltando algo, seguramente, un nutriente, alguna cosa, y lo dejé. Y bueno, y se lo comieron los bichitos. Y yo me aproveché de los otros repollos que tenía ahí. No le metí nada, no le puse nada. Y pasó que ese repollo lo dejé que florezca y en primavera vinieron las vaquitas de San Antonio y se los comieron a todos los pulgones. Entonces, para mí es mucha observación también. Como Claro, observamos la naturaleza, es observar al cuerpo. Igual, igual. sí. Lo que pasa es que, bueno, hay que desmontar
todo, toda una teoría que se nos ha inoculado durante ya mucho tiempo de miedo a la enfermedad. Entonces es como que tenemos como el concepto de norma como muy corrido del lugar, ¿no? Entonces, por eso hacer estos pequeños experimentos y observar la naturaleza y a nosotros mismos y bueno, ¿qué pasa si no me alarmo tanto, ¿no? Porque también esto, cuando entramos en situaciones en las que tenemos miedo, también activamos otros programas, porque siempre lo que va a tender a hacer nuestra biología es a ponernos para sobrevivir, ¿no? Entonces va a utilizar todos sus recursos para que nosotros podamos estar vivos. Y si entramos como en terror, es como que ahí entramos en una cadena de distintas activaciones que pueden ser más o menos graves, por supuesto, ¿no? Porque también esto no es que no se trata de no activar ni de no morirse, porque es la vida. No, es la vida, sí, tal cual. Lo que pasa que, bueno, para nosotros los humanos la muerte es como lo peor y no podemos entender que es parte. Entonces lo vemos por ahí más fácil en la naturaleza, pero en nosotros es muy difícil. Y es entendible porque a una madre que se le muere un hijo, una persona que se le muere, no sé. Por ahí lo tenemos como más registrado en nuestros padres, que bueno, que si se mueren, ¿no? Como que o en los abuelos lo tenemos como más registrado. Pero por ahí creo que lo más difícil es cuando mueren los niños o, bueno, alguien más, un hermano, alguien que no surge esta cosa de tenía tantos años por delante, entonces no entendemos que a veces hay procesos que terminan con la vida y puede ser antes o después, no tenemos nada comprado. Sí, también bueno. A veces se escucha como esto de que, bueno, no, porque la ciencia avanzó, entonces gracias a eso la gente se salva. Y viste, siempre es como, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que si no hubiese tomado cómo hubiese sido el proceso? Claro. Sí, ¿no? tal cual. De hecho, bueno, la quimioterapia es un ejemplo de eso, y es algo que los médicos no suelen informar, pero la tasa de éxito es muy baja. Claro. Y el daño que conlleva es tremendo, ¿no? Ahora, bueno, sí, que este conocimiento te sirve para eso, sí, obvio, lo tenés que tener ya como bastante instalado de antes si te encontrás en una situación así, para poder aplicar, difícil, ¿no? Pero es muy difícil y tampoco a ver, no queremos, como para que quede también claro esto, que no queremos que lo tomen como que si lo hicieran estaría mal, porque quizás para las personas no sé, hacerse quimioterapia por ahí es lo mejor. Y está bien, creo que cada uno vive los procesos como puede, pero también está bueno darse la oportunidad, porque es más, creo que esto también lo habíamos hablado, que lo que Hammer también se dio cuenta es que la tasa de gente que vivía después de haber sido desahuciada era mucho más alta 5 años después cuando trabajaban desde las 5 leyes, que empezaban a trabajar con él, y los médicos los habían desahuciado. Entonces, creo que pasa por ahí, como por cada uno buscar lo que crea que es mejor para uno, pero bueno, también está esta posibilidad de que pueden estudiar esto y verlo de otra manera. Siempre, por lo menos en mi experiencia, yo siento que la medicina germánica lo que te da es la libertad de autogestión, ¿no? Porque no es lo mismo entrar a un tratamiento o algo con total desconocimiento que con herramientas. Entonces, por supuesto, sí, cada uno que haga lo que quiera, y siempre es lo que, bueno, nosotros no venimos a decirle a nadie que haga nada más que acercarlos a que estudien tal vez medicina germánica. Pero sí, bueno, sí hay datos y cosas que no se cuentan y que son tal cual, en parte. que están ahí. Y otra cosa que me acordaba ahora, ¿no? Por la experiencia que por ahí yo tengo en un caso particular,
pero que también los cambios de comportamiento en las personas son parte natural de los procesos. Entonces también eso, ante un cambio de comportamiento, bueno, se puede buscar la pista de qué está pasando Sí, ahí. esto que lo hablamos un poco en la segunda ley de que es la triada biológica, así que cerebro y órgano, y que dentro de la psique, cuando entramos en un programa y estamos, como decíamos, en la fase activa, por ejemplo, y estamos con el pensamiento recurrente, y que la cabeza no para, bueno, sí, esa persona se la va a ver con un cambio de comportamiento. Después, otro tema que no sé si es para profundizar, digamos, así tan como en un vivo, es el tema de las constelaciones, ¿no? Que Hammer también eh, dejó abierto, Cerebrales. incluso para seguir, sí, cerebrales, no familiares, cerebrales, que son como cuando tenemos dos conflictos, por lo general activos, en fase activa, en un lado y en otro de los hemisferios cerebrales, y que esos también van a mostrarnos cambios de comportamiento muy específicos, y que es algo que en realidad todos tenemos, porque bueno, es como nuestra manera de adaptarnos y de estar en la vida, y no pasa nada. A veces hay más o menos manifestaciones orgánicas, pero Tal cual. ahí él explica, digamos, en ese desarrollo es muy interesante, pero es muy complejo también, porque él explica, digamos, todo lo que son las psicosis, las esquizofrenias, y le da este sustento biológico, ¿no? Sí, sí. Así que Y bueno, que no que sé cuando si... uno, y que, como para cerrar por ahí ese tema, Dale. y que cuando uno puede verle el sentido, cuando puede ver el sentido a eso que está pasando, puede mejorar un montón de cosas. Así Sí, que, pero bueno, no, vuelvo también a esto que decía hoy, ¿no? Como no cerrarse también, y en que las cosas son de determinada forma, puede haber un montón de posibilidades, esta es una más. Para mí, particularmente, creo que para vos también, si no, no estaríamos acá charlando, es la más sensata, y es la que por ahí, viviendo o experimentando diferentes cosas, pudimos comprobar todo esto de lo que él habla. Yo lo puedo decir desde la constelación del autismo también, así que eso lo puedo decir y confirmar. No puedo hablar de otras, por ahí de otro tipo de constelaciones, porque no tengo la experiencia. Pero de esta en particular, sí. No, la tenés propia en alguna. No, y algunas las tengo mías, claro, las sé y las tengo, y sé cuándo se activan, bueno, pero por ahí en las de otros, porque por lo general lo que se hace es trabajar eh, con, o sea, no, bueno, no me quiero enroscar ahí, no quiero enroscar, porque voy a No, enroscar y no, me pero voy para bueno, otro lado. sí, bueno, pero igual un día lo podemos Sí, abrir también por esto de la constelación autista, que es muy interesante, que también de ver, ¿no? Como el paradigma médico lo pone como sí. una cosa así muy tremenda, y como también hay otras posibilidades Uh-huh. que son súper lindas, y que tu experiencia es súper linda para contar. Y bueno, también sacarle todo ese Sí, dramatismo que se le... A ver, no es que no hay cosas, has pasado lo que sí, has tenido que pasar, sí. también, pero bueno, la posibilidad y lo que te abrió la medicina germánica ha hecho Un mundo. maravillas, Sí, un mundo. sí, sí, Entonces, sí, bueno, sí. Y primero también surge esta cosa que de lo que hablábamos al principio, porque darte cuenta que un montón de cosas que vos venías haciendo de determinada forma, a veces, no voy a decir en un punto, pero a veces provocaba ciertas cosas que no estaban buenas, también es como doloroso darse cuenta de eso. Y claro, cuando te abren esta posibilidad o te dicen, che, mirá, existe esto, ¿qué tal si? Y yo claro, agradezco, que siempre digo, con los chicos de sí, Munay me pasó, siempre les agradezco porque ellos me mostraron un camino que no tuvo vuelta atrás. Para mí fue claro. maravilloso. Bueno, y después cuando la conocí a
a Carly y a Dani que explican tan bien, es como que te caen esos fichones que no, que decís, Sí. ¿cómo me perdí de esto antes? Pero bueno, está Sí, bueno. bueno, pero bueno, esas son de las pocas cosas que tal vez yo pienso que le agradezco a la pandemia, entre comillas, porque en otro momento, por ejemplo, era mucho más difícil pensar en tomar, no sé, un curso o una formación online, por lo menos para nuestra generación que Sí. somos más de lo presencial y poder aprovechar eso y sí, es como que se generó todo un movimiento, porque Mm, yo puedo decir que, no sé, a partir del 2012 más o menos que empecé a buscar información de Hammer, no había mucho más que, bueno, bajarte los testamentos y tenías suerte y no había claro. mucha gente hablando de esto. Ujú. Y bueno, es una información que también es bastante compleja. Nuestra idea es seguir abriendo esto como un poquito más Ujú. paso a paso y también tiene mucha cuestión de biología y fisiología que a veces es difícil de entender. Claro. Eh, pero bueno, sí, eso ha sido una de las cosas Sí, positivas. tal cual, tal cual. Sí, Así sí. que bueno, los dejamos con todas sus bacterias y sus virus a los que vean esto. Aparte Déjenos también, en paz. otra cosa, hay otra cosa que se me vino, había una imagen que creo que, no me acuerdo si la habían puesto las chicas o si la había visto en otro lado, que era la imagen de esta persona caminando con todos los bichitos alrededor, ¿no? Y Ah, sí, entonces se me venía sí, también esto de los perros, de que se huelen, que esto también lo hablábamos hoy, de que se huelen las partes para reconocerse, bueno, es parte de eso. Tenemos una microbiota propia que es lo que nos hace sí, es diferentes al resto también, ¿no? nuestra huella digital. Tal cual, es la verdadera Sí, huella. Sí, sí, sí. entonces me Sí, venía, que digamos, otros mamíferos no tienen esa historia y en claro. un punto son bastante similares a nosotros, pero no tienen esa Ujú. historia. Y Sí, bueno, ahí es como poder empezar a hacer esa lupa de la diferencia entre qué pasa cuando, ay, creí que me toqué algo y eso me va a infectar y el contacto con eso y me genera algo en la piel. Bueno, ¿es porque sí, había algo sucio o porque a mí claro. me dio, o sea, me hizo una activación de que no quería contactarme Ujú. con eso? Eh, Sí, entonces, bueno, se abre el mundo de las preguntas sí, sobre lo que de- tenemos instalado. tal cual. Bueno. Bueno, Capítulo 8 cerrado y si hay algo que ya veremos con no qué se seguimos. entendió, que pude haber explicado así como medio, me pone medio nerviosa a veces explicar ciertas cosas, lo ponen ahí abajo, igual seguro haremos algún posteíto Sí, sí, ahí. ahí con dibujitos. Y ahora voy a buscar la imagen del señor y te la voy a mandar para que la subas a la página Bueno, porque es muy buena, es dale, muy buena. mándame. Bueno, Sí, sí. Bueno, gracias a todos los que André, estuvieron un ahí. beso, sí, los que pasaron y los que vendrán. Beso, Un amiga. beso grande. Chau, Gracias. chau. Chau, chau. Gracias, chau, chau.